tun. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué bueno verlos nuevamente. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo en la experiencia que hemos tenido en la LSP es que tratamos de ser como súper puntuales, así que mientras van acompañándonos otros colegas y otros compañeros paliativistas, voy aprovechando a presentar la segunda instancia, la segunda jornada de estos webinarios sobre los abordajes psicoterapéuticos en psicología paliativa. Estamos muy contentos del impacto que han tenido en la primera instancia la semana pasada y en esta. Sentíamos que en el área psicológica nos merecíamos un espacio para pensar nuestra praxis, para pensar nuestro hacer, y hacer foco más en los aspectos metodológicos. La idea que surgió en la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana se fue consolidando y nos propusimos traerles tres corrientes psicológicas, psicoterapéuticas. La primera, que fue el miércoles pasado, la corriente cognitivo-conductual, y hoy nos va a acompañar el psicoanálisis, que tiene aportes sumamente interesantes y que sobre todo los sureños, ¿no? en la parte baja de América, estamos como con tanto arraigo en esta corriente. A todos de alguna forma nos ha atravesado el psicoanálisis en la formación universitaria. Entonces estamos sumamente contentos. Tenemos
a María Luz, que va a ser nuestra ponente, nuestra experta en el tema, y estamos muy contentos de contar con ella. Yo la voy a ir presentando a María Luz y después vamos a hacer una breve síntesis del caso, así estamos todos un poco como alineados en lo que conversamos la instancia pasada, y bueno, y daríamos comienzo formalmente a esta instancia. Bueno, como les decía, hoy nos va a acompañar María Luz Gómez. María Luz es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, hizo la residencia y la jefatura de residencias de Hospital de Emergencias Psiquiátricas en el Hospital Alvear. Está certificada en Psicosociooncología y Cuidados Paliativos de Pallium de la Universidad de El Salvador. Es interconsultora clínica en la Unidad de Internación en el Instituto de Oncología Alexander Fleming. Es psicóloga de OSDE y del equipo de internación domiciliaria de Palker Health. Es ex docente de psicología de la UBA en la cátedra de clínica psicoanalítica. Es ex psicóloga del equipo de trasplante de médula ósea del Instituto Alexander Fleming y es miembro activa de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Les decía que, bueno, María Luz nos va a acompañar y a transmitir su formación y su experiencia en psicología paliativa desde este abordaje, y seguramente también nos va a acompañar Silvina Duliski. Silvina, también psicoanalista, bueno, trabajan juntas y bueno, es una referente en el área, en la psicología paliativa, por acá por el sur también. Así que van a estar las dos personas que van a estar como sumamente activas y participando en este webinario. Ustedes se acuerdan que la instancia pasada les presentamos un caso, una viñeta breve, en donde el objetivo de la viñeta era simplemente disparar, actuaba como un motor disparador para pensar el sufrimiento en el paciente que tiene una enfermedad avanzada y progresiva, y específicamente un concepto que en estos últimos años y en este último tiempo en especial ha estado muy en boga, se está hablando mucho en ámbitos académicos, que tiene que ver con el deseo de adelantar la muerte. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a ser muy escueta en el repaso, pero era un paciente de 64 años, que tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, que estaba casado y que vivía con su actual pareja, que no tenían hijos en común, pero convivía con el hijo menor de la primera pareja de él. A esta persona se le diagnostica un cáncer de pulmón con metástasis óseas e ingresa al hospital por una fractura patológica que era de resolución quirúrgica. En el contexto de la internación se solicita valoración de psicooncología y cuidados paliativos, y ahí en ese contexto, digamos, es donde surge del trabajo terapéutico con la colega que lo valora, el deseo de adelantar la muerte. ¿Qué le pasaba? Era un paciente, este es un detalle no menor, lo pensamos, un paciente que vivía en Colombia, el contexto no es un detalle menor, había tenido como antecedente personal un trastorno depresivo mayor, que psiquiatría le había indicado tratamiento con escitalopram, y instala insomnio de mantenimiento ante la presencia de descontrol sintomático. El descontrol por excelencia que tenía este paciente era el dolor, básicamente. Presenta dolor 10 en 10, que le impedía deambular, y en ese terreno aparece pérdida de sentido de la vida, desesperanza, distrés existencial, ideas de minusvalía, incertidumbre en relación al pronóstico y a la expectativa de vida, y aparece explícitamente el deseo de adelantar la muerte, ¿no? En el caso, como era un paciente en principio colombiano, le solicita a la psicóloga, que es con la primera que conversa de este tema,
de aplicar el protocolo de eutanasia. El paciente verbaliza el sufrimiento que aparece asociado al dolor. Entonces, este más o menos es el contexto en donde, bueno, transita la viñeta. Así que, si te parece, María Luz, damos inicio, te invitamos a compartir pantalla, y les recuerdo sugerencias para que esto funcione tan bien como funcionó la vez pasada. Sugerencias, todos apagando la cámara, así el Zoom fluye con calidad, para estar todos atentos, todos con el micrófono apagado, y usamos el recurso que funcionó fantástico el otro día del chat para ir, después que finalice María Luz, ir generando y haciendo intercambios o preguntas, porque vamos a tratar de dejar un espacio interesante para que se genere esa ida y vuelta. Bueno, María Luz, adelante. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias a vos y en tu nombre a toda la Comisión de Psicología de la LCP, por un lado por haberme invitado, por haberme hecho esta propuesta que me hizo trabajar y estudiar, y la verdad que siempre eso es algo positivo para nosotros, y por otro lado por acercar a toda la comunidad paliativa. Yo digo que es para celebrar cuando nos encontramos desde distintas latitudes y compartimos experiencias. La idea es que después podamos como conversar todos juntos, para trabajar desde distintas miradas teóricas algo que considero que es el centro de nuestra práctica, que tiene que ver con el abordaje del sufrimiento existencial en pacientes con su vida amenazada. Así que, como decías vos, en realidad, digamos, la idea no es hacer un ateneo clínico, sino que el caso sea, digamos, el disparador para poder introducirnos en la problemática del sufrimiento al final de la vida y en, bueno, modalidades posibles de abordaje. Bueno, habiendo dicho esto, si les parece, comparto pantalla. ¿Está bien, Ana? Perfecto. Acá. Ahí vamos. Voy a minimizar las imágenes. Ahí está. Bueno, quiero contarles, ante todo, dicen que el que avisa no traiciona. Estoy con bastante tos, así que espero que me deje la voz tranquila para poder llevar adelante toda la conversación sin que me interrumpa. Si me interrumpe, les pediré disculpas, me tomaré un minutito, tomaré un poquito de agua y seguimos. Como es Zoom, estoy tranquila que no voy a contagiar a nadie. Bueno, y entonces empecemos. Para empezar, quería traerles algunas imágenes. Me parece que las imágenes nos acercan sensiblemente a la experiencia que implica, vamos a decir así, enfrentarse con una enfermedad, con un diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida. Momento de quiebre para el sujeto, de ruptura de la realidad tal cual la conocía hasta ese momento, y enfrentarse a un nuevo mundo, a una nueva realidad que tendrá múltiples caminos, múltiples recorridos para hacer, todos ellos, o por lo menos casi todos ellos, amenazantes, y que comportarán indefectiblemente algún grado de pérdidas, muchas de ellas irreparables y irreversibles. Entonces, con estas imágenes vamos a la primera cita para introducirnos en la problemática del sufrimiento, que es de la Inen Trango, que seguramente lo deben conocer, que dice: un hombre enfermo es esencialmente un hombre vulnerable que se siente amenazado por la invalidez, por el malestar, por la succión del cuerpo, la soledad y la muerte. Entonces, decimos, del encuentro del hombre con la finitud. De ese encuentro es de lo que vamos a tratar de dar cuenta hoy, de donde podríamos decir que el sufrimiento es la marca de ese encuentro. Entonces decíamos recién, encontrarse con una enfermedad oncológica indefectiblemente confronta al sujeto a la vivencia de sentir que la vida, tal cual la conocía hasta antes de enfermarse, está amenazada. En general, al diagnóstico de enfermedad oncológica, los pacientes asocian la presencia en algún momento de dolor,
la posibilidad de sentir sufrimiento, porque la vida está amenazada, por los tratamientos agresivos que tendrán que afrontar, por las pérdidas irreparables que estos tratamientos y la misma enfermedad generarán, y por empezar a convivir con la inminencia cicateante de la muerte certera que la enfermedad inevitablemente trae aparejada. En ese sentido, podríamos decir que el sufrimiento se presenta como una experiencia inevitable e irreductible, una experiencia a atravesar cuando nos enfrentamos con una enfermedad que limita la vida. Como dice Vallés, podremos crear quizás hospitales sin dolor, pero va a ser imposible pensar un hospital en donde no haya sufrimiento. Y por suerte, con el siglo XXI, habiendo podido superar el viejo dualismo cartesiano, nos acercamos a una concepción del sufrimiento que toma a la persona como un todo, una mirada holística en donde ya no solamente importan los síntomas físicos, sino que también lo que importa es la experiencia total que atraviesa al sufrimiento del paciente. Si bien podríamos decir que no hay una definición unívoca del sufrimiento, dada la naturaleza íntima, privada y experiencial del mismo, sí, en las últimas décadas podemos ubicar algunas conceptualizaciones que han permitido, digamos, cercar la particular marca que la cercanía de la muerte le imprime al sufrimiento. Y en ese sentido, digamos, el concepto que Cicely Saunders en 1980 acuña, que es un concepto que todos conocemos, que compartimos, que es el concepto de dolor total, ubica efectivamente esto que decía recién, digamos, esta mirada holística de la persona que sufre, en donde se refleja en este concepto las distintas dimensiones que confluyen en la experiencia de dolor o de sufrimiento. Cicely Saunders dice que el dolor total refleja, digamos, esa relación, vamos a decirlo así, aditiva que hay entre los síntomas y las distintas experiencias que confluyen y que acompañan la situación de enfermedad y que terminan generando esta vivencia única que es la vivencia de dolor o de sufrimiento. Unos años más tarde, Eric Cassel va a definir al sufrimiento como ese estado de malestar generado, dice él, por la vivencia de amenaza, ubica percibida o actual, que no necesariamente tiene que ser acontecida, a la integridad o a la continuidad existencial de la persona. Que ubique, digamos, que este estado de malestar que define como el sufrimiento es un estado que se puede desencadenar no necesariamente porque la amenaza haya, digamos, efectivamente acontecido, sino también por solamente anoticiarnos de que en el futuro seremos incapaces de llevar a cabo nuestros propósitos importantes de vida, que eso solo ya sea pasible, digamos, ya abra las puertas del sufrimiento, nos introduce en esto que es una de las dimensiones, digamos, del sufrimiento que tiene que ver con ese quiebre y de esa ruptura de la identidad personal. Esa divergencia que la enfermedad inevitablemente genera entre ese que fui y quien o no soy ya o quien no seré en el futuro. Chapman y Gravin, unos años más tarde, le agregan, digamos, a la vivencia de amenaza un elemento más, que es el agotamiento de recursos personales psíquicos para enfrentar a esa amenaza. Definen al sufrimiento entonces como ese estado afectivo y negativo que se caracteriza por la sensación de amenaza y el agotamiento de recursos personales para afrontarla. Y Vallés, unos años más tarde, desarrolla una teoría integral del sufrimiento basada en este modelo de amenazas y recursos, en donde va a terminar diciendo que cuanto más amenazante sea una situación y cuanto menos control creamos tener sobre ellas, tanto más será la posibilidad de que sintamos sufrimiento. Es así, para terminar de encuadrar la problemática y retomar un poco lo más importante de cada una de estas definiciones, que podríamos decir que la posibilidad de morir, encontrarse
con una enfermedad que limita y que amenaza nuestra vida, se presentará bajo la forma de esta amenaza que genera un estado de crisis, de ruptura, como veíamos en las imágenes del inicio, que alterará la continuidad que uno tenía, perdiéndose de esa manera las coordenadas, las perspectivas y el sentido con el que el sujeto se orientaba en el mundo. Podemos decir que entonces de ese encuentro con la finitud y de su efecto devastador para la subjetividad, de eso diríamos que está hecha la materia prima del sufrimiento existencial. Y ahora sí, volviendo a la viñeta clínica, digamos, que refrescaba Ana hace un rato, en esa experiencia, digamos, que el paciente manifiesta, digamos, como un dolor total, como un dolor de 10 en 10, como dice él, confluye efectivamente el estímulo nociceptivo, digamos, el daño producido por la enfermedad, pero también confluyen todas las otras experiencias que acompañan a la situación de enfermedad. Sentir que pierde el control, la incertidumbre en relación al futuro, la pérdida de autovalía y sentir a partir de ese momento que es una carga para su familia, la imposibilidad que manifiesta este paciente de hablar con su equipo médico sobre las cosas que le ocurren, la pérdida del sentido, el insomnio, la minusvalía, el fracaso, y en ese sentido me parece importante para introducir lo que Ana ubicaba en relación al deseo de adelantar la muerte. En este contexto de situación, uno podría pensar que el deseo de adelantar la muerte para este paciente aparece más como una respuesta, como un intento de huida, un sufrimiento multidimensional que vive y que considera como insoportable, más que como un verdadero deseo de morir. El deseo de adelantar la muerte, entonces es la reacción al sufrimiento en un contexto en donde la vida está amenazada, una vida de la cual el paciente, digamos, quiere deshacerse porque no ve ninguna otra salida más que esta, que es adelantar la muerte. No siempre es un verdadero deseo de morir, sino que muchas veces se presenta como un pedido de ayuda que nuestros pacientes hacen, en donde ven a la muerte como un medio para terminar con un sufrimiento que les resulta insoportable. Este paciente decía: no tolero vivir más con este dolor, así no puedo seguir, esto es insoportable. Algunos de los factores desencadenantes que la bibliografía ubica y que pueden condicionar, digamos, que este deseo de acelerar la muerte aparezca, y que la verdad que este paciente los tiene todos, son los síntomas físicos no controlados, síntomas psicológicos como la desesperanza, el miedo a sufrir, la ansiedad, la depresión, bueno, todos aparecían en la viñeta, la culpa, el autorreproche, factores sociales como sentirse una carga para la familia o sentir que le generan a la familia un sufrimiento insoportable, las distintas pérdidas que inevitablemente la enfermedad trae aparejadas, la pérdida del rol en la familia, en la vida social, en lo laboral, todas las manifestaciones que el sufrimiento existencial genera, pérdida de sentido, amenaza a la integridad, inutilidad, impotencia, pérdida de control. Y la bibliografía también ubica un emparentamiento entre lo que se llama síndrome de desmoralización y el deseo de adelantar la muerte. Solo, digamos, para acercarles una definición de Cleric y Zahn, que desarrollan este síndrome, que lo definen como ese distrés existencial en pacientes que presentan sufrimiento físico o mental severo cuya integridad se ve amenazada. Entonces, dicho esto, lo primero que podríamos decir es que explorar este deseo de manera proactiva es ya empezar a tratarlo, si está instalado, y si no está instalado es por lo menos intentar prevenir. Como dice Eric Cassel, para empezar tenemos que preguntarle a nuestro paciente si está sufriendo y por qué. Ubicar las razones, las dimensiones, digamos, que están en juego y que están hackeadas por la enfermedad, y tratar de responder y aliviar en la medida de lo posible cada una de ellas. Bueno, esa es una manera de empezar a abordar esta problemática. Y
Y ahora sí, vamos como a la primera hipótesis y pasamos a la segunda parte de la charla, que es el aporte del psicoanálisis a esta problemática. Podríamos decir entonces que dolor total, sufrimiento existencial, síndrome de desmoralización, deseo de adelantar la muerte, son todos nombres, todas marcas del encuentro siempre traumático del hombre con la muerte. Y de la mano de esta cita que le pedí que me prestara Silvina de su tesis de doctorado, que me parece tan clínica verdaderamente, que dice: un hombre que sufre porque dispone de un tiempo de vida que no desea. En este paciente no puedo vivir más así, no tolero este sufrimiento, o porque desea una vida en un tiempo en donde se ha quedado sin cuerpo para vivirla. Un poco más adelante, no lo mencionó hoy Ana, pero sí la semana pasada, el paciente, junto con no tolero vivir más así, dice también que necesita tiempo para hablar con su mujer, para reconciliarse con su historia de vida y para poder reconciliarse con sus hijos. Bueno, en esta ambivalencia, que son dos caras de la misma moneda, es que la vida de nuestros pacientes, aquellos a los que acompañamos, transita en instancias de la cercanía del final. Y ahora sí, vamos a ubicar entonces dos perspectivas para pensar el aporte del psicoanálisis, por un lado a los cuidados paliativos y por otro lado a la problemática del sufrimiento. Por un lado, si pensamos al psicoanálisis como la teoría de una praxis, tenemos que poder ubicar qué le aporta el psicoanálisis como cuerpo teórico al campo de los cuidados paliativos y al abordaje del sufrimiento. Y también qué le aporta el psicoanálisis como método terapéutico al abordaje de esta problemática y a su vez qué diferencias, digamos, qué particularidad le va a imprimir la problemática con la que trabajamos, ¿sí?, al método terapéutico que el psicoanálisis propone. Entonces, empecemos con el psicoanálisis como cuerpo teórico. Y para eso vamos a arrancar por esta pregunta que hoy les traigo, que quiero compartir con ustedes, y que tiene que ver con por qué el encuentro con algo que podríamos decir es la única garantía con la que nacemos, que es sabemos que nos vamos a morir, resulta cuando se presenta siempre en desencuentro, adquiere valor de sorpresa y deviene muchas veces trauma. Y para ello vamos a tomar una cita de Freud de 1915, un texto que se llama De guerra y de muerte, que es un texto que Freud escribe, digamos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, obviamente interrogado por la problemática de la muerte, en donde dice, en relación a la muerte, que solemos comportarnos como si las cosas fueran distintas, respecto a esto que venimos diciendo, concebir a la muerte como algo natural e inevitable. Dice Freud, la muerte propia no se puede concebir. Tan pronto intentamos hacerlo, notamos que sobrevivimos a ella como espectadores. En el fondo, dice Freud, nadie cree en la propia muerte. O lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Y de ahí ubica Freud esa necesidad del hombre de rebajar a la muerte de necesidad a contingencia. Entonces, podríamos decir en relación a esta cita, Freud ubica por un lado a la ausencia de representación psíquica de la muerte al no hallar inscripción en el inconsciente y de ahí dice entonces la necesidad del hombre de rebajarla de necesidad a contingencia. Y en ese sentido podríamos decir que la muerte en psicoanálisis se presenta por un lado como el nombre de lo imposible de escribir y de decir y como el núcleo de lo traumático, dado que no hay significante que la represente en el inconsciente. Uno podría decir que la posición renegatoria del hombre frente a la muerte, esa ilusión de inmortalidad,
con la que todos convivimos hasta que una enfermedad aparece, tiene su base en esta dificultad que es estructural, que tiene que ver con que no hay representación en el inconsciente que permita inscribir la muerte propia. Y entonces, avancemos un paso más. Si llamamos traumático y tomamos la definición del diccionario del psicoanálisis para pensar el trauma, a todo acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, lo que ubicábamos al inicio, esta vivencia de amenaza, la incapacidad de responder a él adecuadamente, lo que los autores que traíamos al inicio ubicaban como agotamiento de recursos personales, psíquicos, y el trastorno y los efectos duraderos que provoca en la organización psíquica ese estado negativo que decía Eric Cassel, entonces estaríamos en condiciones de afirmar que el sufrimiento que trae aparejada la enfermedad amenazante para la vida deviene traumático en tanto representa el encuentro con ese registro que Freud ubica, que Freud nombra como el registro de lo inefable, aquello que no haya representación ni tramitación, al menos en su totalidad. Y en ese sentido, Pesnik, una psicoanalista, dice que la muerte, efectivamente, es una experiencia que no admite relato, pertenece al registro de lo innombrable y constituye la mayor herida narcisista que pueda sufrirse. Es así que, si ahora pensamos esto que venimos diciendo desde la teoría económica de Freud, la teoría del trauma que desarrolla en Más Allá y en División, Síntoma y Angustia, podríamos decir que de ese exceso de estímulo que implica anoticiarnos de que nos vamos a morir, al no hallar representación que lo ancle, ese exceso de estímulo deviene en angustia automática, angustia traumática. A esta altura estaríamos en condiciones de decir sufrimiento existencial, al dejar al sujeto en un estado de inermidad, de vulnerabilidad, de impotencia, como decían los autores del inicio, que hallaría su arqueotipo en el desamparo freudiano. Frente a esto, ahora lo menciono, en un ratito lo vamos a desarrollar, proponemos dos vías psíquicas de elaboración psíquica posible, que por un lado tiene que ver con la elaboración del duelo como modo de inscripción de las diferentes pérdidas a las que el sujeto se ve compelido a duelar a lo largo de la enfermedad, y por otro lado la construcción de nuevos sentidos como modo de volver a incluir el deseo en la cuenta de la vida. Y si hablamos de duelo, estamos hablando de pérdida. Sabemos que nuestros pacientes a lo largo de la enfermedad atraviesan distintos niveles de pérdida, desde la pérdida de las funciones, el rol, el cuerpo tal y cual lo conocían hasta antes de enfermarse, hasta la pérdida de la vida misma. Entonces, dos preguntas. ¿Qué ocurre cuando la pérdida recae sobre el propio cuerpo, tal y como lo conocíamos hasta antes de enfermar? Esa divergencia que ubicábamos al inicio, que tomaba Krikorian, Eric Cassel, entre ese que fui y ese que no soy o ya no seré. Y, por otro lado, ¿cómo se duela un objeto? Si pensamos al duelo como, digamos, la respuesta a una pérdida, ¿cómo se duela un objeto que aún no nos ha abandonado cuando de lo que se trata es de la vida misma por perder? Entonces, en principio, dos cosas. De ese duelo mayor, que es el duelo por la propia muerte como evento futuro insoslayable e inevitable, del cual la enfermedad, nos va noticiando, vamos a decir que la elaboración será siempre parcial, incompleta, limitada. No todo el sufrimiento es pasible de alivio y elaboración. Y retomando el viejo axioma freudiano que todos deben conocer, de duelo y melancolía, donde dice que la sombra del objeto recae sobre el yo para referirse a la melancolía, retomando lo que plantea Elizalde en relación a la enfermedad. La sombra del objeto vida, esa vida tal cual y como la conocíamos hasta antes de enfermarnos,
cae sobre el yo, ensombreciendo el curso de sus días y exigiendo un singular trabajo de aceptación de la finitud. Y ahora sí, con esta cita, nos metemos de lleno en la segunda parte que les proponía hace un rato, para pensar qué le aporta el psicoanálisis como método terapéutico al abordaje del sufrimiento. Y para eso quería compartirles esta cita también de Freud. Es una cita de un texto que se llama Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, un texto en donde Freud se empieza a interrogar por el porvenir del psicoanálisis, de la terapia analítica, cuando empiece a salir de los consultorios. Freud, ya un visionario, en 1919 dice, en relación a esto, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. Pero, dice él, cualquiera sea la forma de esta futura psicoterapia, no cabe ninguna duda que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tomó del psicoanálisis. Entonces, decimos nosotros, adecuación del método, en general no trabajamos así, trabajamos así, pero sosteniendo lo que Freud ubica como esos condimentos esenciales, que no son ni más ni menos que los principios fundamentales que sostienen la escucha. Neutralidad y abstinencia para atender y alojar la singularidad de cada caso, de cada unidad de tratamiento, de cada paciente y de cada sistema familiar. Escucha atenta y minuciosa, escucha activa, que propicie del lado de nuestros pacientes y sus familias ese trabajo psíquico que implica la elaboración por el tránsito de una enfermedad amenazante para la vida, y presencia real, pero ausente de sí misma. La disponibilidad que esta clínica requiere, que nos requiere presentes, que nos requiere sosteniendo, acompañando, también necesita que nuestros ideales en relación a la muerte no obstaculicen el tránsito de aquellos a los que acompañamos. Dice Paul Ricoeur, ¿de qué se tiene que abstener un analista? Y bueno, entre otras cosas, un analista tiene que sostenerse de la anticipación de su propia agonía. Y entonces, podemos decir que frente a la emergencia traumática de la conciencia de finitud, dos vías, decíamos hace un rato, de elaboración psíquica posible. Por un lado, digamos, el trabajo del duelo, que implica la elaboración, la inscripción de algo de lo que se pierde, y por otro lado, la construcción de nuevos sentidos que la elaboración de la pérdida permiten al volver a incluir al deseo en la cuenta de la vida. Y entonces, si el duelo es la dirección para inscribir algo de la pérdida, ¿qué duelo posible, decíamos hace un rato, para una pérdida inédita? Y podríamos decir que la particularidad de la pérdida que hay en juego, que es ni más ni menos que la pérdida del ser en el mundo, habilitará que realicemos todas aquellas intervenciones que favorezcan este trabajo de historización sobre la vida que estamos dejando, que estamos abandonando, con las inquietudes, con las angustias que esto genera, pudiendo atravesar y recorrer lo que se deja, lo que queda pendiente, lo que no pudo ser y lo que también sí aconteció. Si el duelo entonces, siguiendo a Freud, implica un trabajo de subjetivación que en términos freudianos permite recuperar al sujeto, le permite recuperar algo de la capacidad de amar y producir, entonces podríamos decir que esa va a ser la dirección de nuestros tratamientos. Acompañar, porque somos acompañantes, en la elaboración de este tránsito, intentando que en ese recorrido nuestros pacientes y sus familias recuperen algo de la voz y el deseo para, en definitiva, y este es el objetivo de todos, estemos parados en el campo que estemos parados, desde la disciplina desde la que ejerzamos nuestra práctica, para poder vivir hasta morir. Y entonces decíamos, si el duelo es la dirección para inscribir la pérdida, reinstalar el deseo en las coordenadas de la vida será la dirección para reconstruir nuevos sentidos que permitan alojar esa vida hasta el final.
En ese punto, somos acompañantes, decía recién, acompañamos en este trabajo de reelaboración y resignificación, donde asistimos a refundar subjetividades muchas veces desmoronadas por el encuentro con la marca de la mortandad, trabajo que implicará, en alguna medida, poder separarse de esa marca que es la marca de la muerte, a la que el sujeto queda alienado y sin capacidad de respuesta. Alivio que llega, podríamos decir, cuando es posible relativizar la existencia, disfrutar de lo que cada día ofrece en el terreno de lo posible. En términos de la teoría de amenazas y recursos que ubicábamos al principio, podríamos decir, salir de la impotencia que genera la vivencia de amenaza para poder ubicar, descubrir y si es necesario construir junto a nuestros pacientes los recursos que cada uno porta para enfrentar, elaborar y aceptar, en el mejor de los casos y cuando esto es posible, que el límite forma parte de la vida. Y para ir terminando, una cita de Heinz Kohut que dice: la capacidad del hombre para ver la finitud de su existencia y para obrar en consecuencia con este doloroso descubrimiento es quizás su mayor conquista. Algunas frases de analistas en relación a la problemática de los cuidados paliativos que dicen: el psicoanálisis es una invitación a tomar la palabra cuando el cuerpo es tomado por la enfermedad, reconquistar un cuerpo y una existencia habitadas por el deseo. La relación con el cuerpo solo se puede soportar en el amparo de un deseo que no sea de muerte, hacer la vida un poco posible pese a la muerte. Y ahora sí, terminamos con Freud. Si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Muchas gracias. Bueno, muy bien, bueno, súper interesante, María Luz, súper clara. Acá recién ponía un compañero que había sido sumamente clara en tu exposición, así que dejamos el espacio abierto para las preguntas y como dijimos vamos a usar la estrategia de incluirlas en el chat y así las vamos organizando y las vamos... Bueno, súper, dice muy interesante, dice Cristian, y muy claro. Adriana dice excelente y bella exposición. Está muy bueno, es una buena apreciación, porque fuiste muy armoniosa en tu planteo, y eso nos permitió escucharte. Está muy bien. Bueno, los invitamos a ir pensando en función de la escucha, qué aspectos le gustaría intercambiar con María Luz. Si les parece... yo puedo contarles, mientras van pensando preguntas, Dale. Hemos ocupado todo el Zoom, casi toda la conferencia, así que somos 100 acá y nos están siguiendo más de 20 y pico personas a través de Facebook, así que a todos los saludamos y les agradecemos por el apoyo a esta actividad tan importante para la Comisión de Psicología, que venimos trabajando muchísimo para visibilizar nuestra identidad. Así que gracias, Luz, y mientras tanto dejen preguntas, que la idea es abrir el diálogo. Bueno, buenísimo. Bueno, ya tenemos varias. Mariela dice, ¿qué técnicas se pueden utilizar ante el agotamiento de recursos? Me quedé pensando a qué se referirá el agotamiento de recursos. ¿A qué agotamiento? Silvia, así. Se te ocurrió algo, Silvia. Escuchaste la pregunta y se te ocurrió algo. No, diciendo que sí a lo que preguntaba Ana. Entiendo que lo que toma acá la pregunta Mariela, como agotamiento de recursos es parte de la definición de sufrimiento existencial. Supongo que la pregunta es por la intervención frente a sufrimiento existencial, pensando como esta conjunción entre
percepción de amenaza y agotamiento de recursos para responder a esa amenaza. Entiendo que tiene que ver con eso, sí. Respecto, no sé, Lu, ¿vos querés contestar algo? Dale, dale, que yo hablé un montón, así que después te sigo. Así podés descansar un ratito. Un poco la propuesta desde el psicoanálisis para poder pensar la intervención terapéutica frente al sufrimiento existencial es un poco lo que retomaba Lu en la exposición. Por un lado, nosotros pensamos la intervención como una reconstrucción, digo, el modelo de intervención es la construcción tal como la plantea Freud frente al evento traumático. Ahora, traducido este concepto de construcción freudiana en términos del encuentro del hombre con la percepción certera de muerte, un poco lo que creemos es que hay como dos intervenciones fundamentales. La primera es la reconstrucción de algún sentido, ahí en donde lo que observamos es que el sufrimiento existencial es la pérdida radical de un sentido vital, de lo que fue el sentido de la vida para ese sujeto. Eso por un lado. Y por otro lado, poder ubicar si queda en el tiempo restante de vida algún deseo que anude a ese sujeto a la vida. Digo, con lo cual, lo que creemos es que de lo que se trata es de una reconstrucción de un sentido vital que posibilite algún anudamiento de la vida al deseo. El deseo anticipado de pedido de muerte, el deseo anticipado de muerte posiblemente esté mucho más cercano a lo que nosotros pensamos como estructura clínica a una melancolía. Y si pensamos en la melancolía en estos pacientes, entonces lo que ubicamos como problemática central es una problemática en términos del acabamiento del deseo. Son pacientes que en la intervención todo el tiempo apuesta a poder reconducir algún deseo posible. Sí, totalmente. Sí, y pensaba en relación a este caso clínico, no sé si Ana lo comentaste al inicio, sí se comentó la semana pasada, digo, para pensarlo como en un material clínico, que en la segunda o en la tercera entrevista, cuando el paciente empieza a tener mejor control de los síntomas, este deseo de adelantar la muerte, junto con este no voy a poder vivir más, aparece algo que para mí, digamos, bueno, esto son todas hipótesis porque no es nuestro paciente, ¿no? Pero aparece como una ayancia en el discurso, un lugar en donde uno se podría meter y podría pensar, bueno, es por este lado donde este paciente, donde esta persona va a poder quizás armar algún sentido de vida que le permita vivir con sentido hasta morir, sin la necesidad de tener que adelantar ese proceso, de acelerar ese proceso, que es cuando el paciente dice, necesito más tiempo para hablar con mi mujer, necesito tiempo para reconciliarme con mi historia de vida y con mis hijos. Si diría una técnica, la técnica es la escucha, es ir escuchando, es ir atendiendo, digamos, a los detalles, a esos lugares en donde uno, digamos, frente a una vida abolida, un deseo que ya no encuentra lugar donde alojarse, ir encontrando en el discurso del paciente, ahí leí a alguien que preguntaba si trabajábamos con las familias, por supuesto que trabajamos con las familias, la unidad de tratamiento siempre es el paciente y la familia, ir encontrando, digamos, en ese discurrir, en ese discurso, en eso que el paciente va diciendo, los lugares en donde uno piensa, digamos, que digamos, se puede como volver a enlazar otra vez en la cuenta de la vida. En general, mi experiencia, por lo menos es esta, son siempre los mismos lugares, que tienen que ver con esto, con los afectos, con poder revincularse con los seres queridos, con cuentas pendientes que han quedado, con la necesidad de volver a revisar la historia y volver a encontrar como nuevos significados. En general, siempre es por ahí. No sé si ustedes coinciden en eso, si siempre es por ese lugar, son siempre los mismos lugares, ¿no? Que son los otros significativos, ni más ni menos. Bueno, bien interesante y súper explayadas ambas en las respuestas. Bien psicoanalíticas, ¿no? Mientras las escuchaba,
¿no? Qué interesante como cada miércoles vamos teniendo resonancia de otra jerga, de otros tecnicismos, de otro lenguaje. Eso es bien interesante. Miren, hay varias preguntas vinculadas, y esto seguramente capaz que atravesado, no sé qué piensan, por ciertos prejuicios en torno a cómo se piensa en psicoanálisis, porque hay varias preguntas en relación a la familia y a cómo abordar este tema con familiares y cuidadores cuando el paciente expresa el deseo de muerte. Mónica también nos preguntaba si se le da espacio, lugar a la familia en este proceso. Y bueno, y acá en el Face también Carmela plantea desde el psicoanálisis cómo se trabaja con la familia. Y bueno, si bien María Luya hizo como una aclaración en relación a la unidad de tratamiento, la unidad de cuidado, paciente, familia, equipo, en esto todos estamos abocados. Bueno, las escucho, chicas, para comentar capaz que cuestiones específicas desde la mirada psicoanalítica. Sí, no sé si querés empezar vos, Sil, o... No, dale, dale, yo me sumo. No, pensaba Verán que tenemos una dinámica. Dale, sí. Bueno, sí, es que la verdad es que no somos muchos los psicoanalistas que nos dedicamos a esto, así que los poquitos que somos, la verdad es que tratamos de pensar juntos y de construir saber en relación a la práctica, ¿no? Y en definitiva yo pensaba, en realidad estemos donde estemos parados, todos apuntamos a lo mismo, que es acompañar a nuestros pacientes y a sus familias, aliviar su sufrimiento, todo lo que se puede aliviar, y tratar esto que decíamos, de que vivan hasta que partan, del mejor modo posible. Y en relación a las familias, me parece que el trabajo es exactamente el mismo que con el paciente. Uno acompaña desde la escucha, desde el sostén, desde estar disponible, desde ofrecerse, y también ir ubicando en el discurso esos lugares en donde uno piensa que, digamos, alguna intervención puede ayudar a que ese familiar atraviese mejor ese proceso de duelo que le toca atravesar, ayudándolos a también sostenerse en la función de cuidadores que tienen, cuidándolos, digamos, en relación a alguna cuestión que uno pueda pescar, de algún riesgo de posible duelo patológico en el futuro. Me parece que en eso, digamos, todos escuchamos las mismas campanas, y la intervención siempre es esto, desde la escucha, desde la palabra, y básicamente desde la disponibilidad. Esto me parece como lo más importante en este campo de trabajo, en donde la fragilidad que asiste a los pacientes y a las familias es tan grande, que estemos disponibles, ausentes de nosotros mismos. Por eso ubicaba como lo que llama Freud los condimentos fundamentales del psicoanálisis, pero presentes para sostener a nuestros pacientes y a sus familias. Silvi, no sé, ¿qué querés agregar? No, sí, acuerdo absolutamente. Cuando leía la pregunta y te escuchaba vos recién, Lu, me parecía importante, digo, nosotros somos paliativistas, interviniendo desde una posición ética. Lo que nos oferta de alguna manera el psicoanálisis es esta posición desde la cual intervenimos. En ese punto me parece que lo que son como las líneas fundamentales de la ética en psicoanálisis rigen nuestras intervenciones con los pacientes y sus familias, tomando en consideración que de lo que se trata es de armar algún argumento que alivie el sufrimiento en pacientes y familias. La posición sigue siendo la misma, y nosotros seguimos, digo, más allá de que nuestra posición ética desde la cual intervenimos es el psicoanálisis, nuestra unidad de tratamiento por supuesto que continúa siendo el paciente y su familia, y estamos todo el tiempo pensando cómo aliviar el sufrimiento de un lado y del otro. Con lo cual sí intervenimos con familia. El objetivo continúa siendo el alivio del sufrimiento. Hace muchos años Ramón Vallés tomaba como esta dupla para pensar el sufrimiento de amenaza más impotencia, y lo iba pensando esta dupla en distintos integrantes del proceso. Entonces decía,
En el paciente, impotencia más amenaza da por resultado el sufrimiento. En el equipo de salud, impotencia más amenaza da por resultado, bueno, él decía burnout, uno podría pensar síndrome de desgaste por empatía, podríamos pensar algunas entidades. Y en la familia, la amenaza más la impotencia da por resultado el duelo, decía. Con lo cual, estamos todo el tiempo interviniendo en las mismas situaciones que dan por resultado distintas entidades clínicas. Insisto, la misma posición ética que tomamos del psicoanálisis. Tomamos una ética para la intervención y tomamos algunos conceptos que el psicoanálisis nos acerca para poder pensar la intervención. ¿Qué es lo que el psicoanálisis propone en relación al sujeto? ¿Qué es el sujeto? Que es un sujeto que está muerto desde el vamos, plantea el psicoanálisis. El problema con nuestros pacientes es que se encuentran con esa verdad hacia el final de sus vidas, y este es el gran problema. Nos aporta el concepto de trauma, que nos permite explicar qué sucede en ese encuentro del hombre con la hora de su muerte, que no es otra cosa que la hora de la verdad, y también nos provee el concepto de duelo, como este proceso que contaba Luz en términos de la escritura en torno a una pérdida. El problema que tenemos acá es que los familiares, de lo que se trata es de duelar la muerte de otro o la vida de otro, pero para nuestros pacientes la reversión es hacia esta idea loca de duelarse a ellos mismos, perderse a ellos mismos en vida. Digo, me parece que de alguna manera estos conceptos son los que tomamos para pensar las intervenciones en los pacientes, en sus familias, pero también en el equipo. Bien. Ahí fue un poco largo. Súper claras. Dice Alicia, ¿cómo ayudar al paciente a poder ponerle palabra y representación a lo inefable de la propia muerte? Y se pregunta, ¿es necesario hacerlo para trabajar con el paciente? ¿Qué les parece? Bueno, en principio me parece, yo diría, ¿no? Digamos, si lo pienso en términos, ¿no?, de una imagen, diría, si la muerte, ¿no?, es ese agujero negro, esa imagen que yo traía al inicio, ¿sí?, de quiebre, ¿se acuerdan? De alguien como cayéndose. Si la muerte es ese agujero negro, y si por lo que venimos planteando no hay inscripción de la muerte en el inconsciente, entonces el trabajo que hacemos va a ser todo el tiempo bordear ese agujero, porque en relación a la muerte, más que la elaboración y la inscripción de lo que vamos perdiendo, de lo que vamos dejando en esta vida, no podemos hacer. Entonces no es que hablamos de la muerte o tratamos de inscribir la muerte, sino que lo que tratamos de hacer es de bordear esa experiencia traumática que implica perder la ilusión de inmortalidad con la que todos vivimos, hasta que una experiencia como, no digo que sea la única, ¿no? Pero bueno, esta es la experiencia de enfermedad que amenaza la vida, es una experiencia que inevitablemente nos confronta con, bueno, empezar a entender o empezar a sabernos, no inmortales y finitos, ¿sí? Y en todo caso, todas las situaciones que enfrentarse con lo que llama Gómez Sancho la marca de la mortandad implican, bueno, requerirá de este trabajo de elaboración, de reconstrucción, de esto que es una subjetividad desmoronada por el encuentro con esa marca, que no es ni más ni menos que con esto que venimos diciendo, con el acompañamiento, con la palabra, con la escucha, con el sostén. Y no mucho más, me parece, ¿no? Que en definitiva creo que todos trabajamos de la misma manera. Bien, bueno, bárbaro. Acá tenemos otra pregunta que dice, Natalia pregunta, dice, ¿cómo trabajar con la unidad terapéutica cuando paciente y familia se encuentran en distintas etapas de duelo? Como ser paciente en etapa de aceptación, con deseo de muerte, y familia en negación y enojo. Silvi, ¿querés decir algo? No, pensaba que en realidad
la unidad terapéutica no implica un trabajo conjunto necesariamente. Con lo cual me parece que no sería un obstáculo mayor que se encuentren en posiciones diferentes respecto a la elaboración de lo que están viviendo, experimentando. Digo, no buscamos la homogeneidad respecto a la construcción o a la elaboración. Digo, no estaríamos siendo fieles a lo que pensamos si tendiésemos a homogeneizar una respuesta. Me parece que en este punto, en tanto no haya conflicto respecto a lo que pasa de un lado o al otro, no intervenimos necesariamente en conjunto. Únicamente intervenimos, nosotros, en este punto seguimos el concepto psicoanalítico de síntoma en términos de solución de compromiso frente a un conflicto o solución sustitutiva del conflicto. Bueno, en verdad, satisfacción sustitutiva, no importa, digo, para forzar un poco el término. Con lo cual, no habría mayor problema si es que esto no entra en conflicto a la hora de tomar decisiones o de armar, por ejemplo, directivas anticipadas o adecuación del esfuerzo terapéutico. Verdaderamente no tendría por qué ser un problema que familia y pacientes se encuentren en situaciones diferentes respecto a esto. Con lo cual, me parece que vuelvo sobre esta idea que no se trata de pensar la unidad de tratamiento como un conjunto, sino como una unidad armada de dos partes diferentes, realmente. Entiendo que acá la pregunta debe estar apuntando a alguna situación de conflicto y en ese punto seguimos un poco el modelo que se propone en general para la intervención, por ejemplo, en el cerco de silencio, donde intentamos indagar de un lado y del otro qué pasa. Nos ponemos constructivistas en ese punto, digo, muchas veces el cerco de silencio se resuelve bajo una perspectiva piagetiana de la incorporación del conflicto, donde tratamos de hacer preguntas que relancen la elaboración y eventualmente intentar armar un consenso, digo, del conflicto surge algún conocimiento mayor que da respuesta a ese conflicto, entonces sí intervenimos en ese punto. Si no, digo, me parece que siempre prima la autonomía y sobre todo la autodeterminación del sujeto, y esto nos rige todo el tiempo. Bien, Fabiana dice, ¿podrían contarnos cómo se interviene en el equipo? Sobre todo con la finalidad de brindar una atención multidisciplinaria. ¿Cómo se interviene en el equipo, al interior del equipo? Digamos, ¿qué intervenciones hacemos nosotros en los equipos de los que formamos parte? ¿Se referirá a eso, digamos? No sabemos, Fabiana. Hagamos interpretación de lo que se puede, de lo que entendemos. Acá, sí, yo no sé tampoco qué. No sé, Lu, ¿querés decir algo? Sí, en el interior del equipo. Fabiana Clara, sí, en el interior del equipo. Bueno, me parece que, digamos, si es un equipo del que nosotras formamos parte, bueno, uno no puede perder de vista eso, que cuando uno es parte, la intervención también es limitada, porque formamos parte de ese equipo y de por ahí el problema por el que ese equipo está atravesado. Pero en principio habría que ver, digamos, de cuál es la problemática a abordar. En general, en los equipos, las situaciones que generan como más conflicto, por lo menos en mi experiencia, son las situaciones que, digamos, implican acompañar pacientes jóvenes con todo un trayecto vital por recorrer, que son las situaciones que más nos movilizan a todos, y
la verdad es que el trabajo es de acompañamiento, de intentar como conversar, de que las limitaciones que cada uno tiene en relación al paciente o a la familia que estamos acompañando no sean un obstáculo a la hora de pensar, de tomar decisiones y de poder acompañar, digamos, lo mejor que se pueda a esa unidad de tratamiento. Silvi, no sé si vos querés agregar algo. Sí, no, coincido plenamente. Yo en relación a esta pregunta tengo una posición por ahí un poco combativa y fundamentalista. Suelo ponerme así cuando algo me apasiona y hay que marcar posición. Realmente creo que si el psicólogo, como decía Lu recién, si el psicólogo es parte de este equipo interdisciplinario, no tiene posibilidad de intervenir en el equipo con una posición de externalidad. Sí, de Con lo terceridad, cual, digamos. de terceridad, absolutamente, digo, con lo cual al interior del equipo no intervenimos. No intervenimos en el equipo, o por lo menos no deberíamos intervenir. Digo, eventualmente en el equipo estamos en posición de ser una disciplina más que se suma a este equipo interdisciplinario. Diferente es si somos convocados en tanto supervisores externos de este equipo, entonces ahí sí la intervención es otra. Ahora, como parte del equipo, yo diría casi de manera taxativa, no intervenimos. Y si intervenimos, está mal que lo hagamos, digo, porque lo que no podemos garantizar es una distancia que nos permita una escucha abstinente, neutral, de lo que está sucediendo en ese equipo del que somos parte. Quizás sí me parece que tener, digamos, una mirada, una escucha más avesada para detectar algunas situaciones que potencialmente pueden ser un obstáculo en la atención de nuestros pacientes, sí puede ser, si querés, como una herramienta más que tenemos para, bueno, ¿no? Estar como atentos a algunas situaciones en las que nosotros vamos a estar también involucrados, incluidos, ¿no? Quizás sí, por ahí tenemos como algunas señales de alarma que se nos despiertan más rápidamente antes de que, bueno, la situación termine por ahí generando algún desgaste en alguno de los miembros. Pero como decía Silvi, si formamos parte del equipo, formamos parte del equipo. O estamos adentro o estamos afuera. Ahora comparto un agradecimiento, dice Gladys, gracias por este espacio de reflexión tan maravilloso, muy claras las explicaciones, felicitaciones a todo el equipo que hizo posible este encuentro. No sé, Marce, si quieres hacer alguna pregunta, Marcela López, si quieres hacer alguna pregunta. Gracias. Dale. Bueno, gracias María Luz, gracias Silvina por esto que comparten con nosotros, que realmente nos abren, ¿no? Otro panorama, otra mirada y otra forma de estar y de acompañar en cuidados paliativos. Y bueno, mientras yo las iba escuchando, me iba rondando esta pregunta y me animo a hacérselas ahora. ¿Cómo es que ustedes trabajan el tema del perdón? Tengo esta gran curiosidad. Me parece que el aporte del psicoanálisis puede ser muy, muy interesante con respecto a este tema que además es tan fundamental, ¿no? Al final de la vida. Lo tengo que pensar, para no decir lo primero que me salga. En principio, me parece que cuando un paciente, digamos, puede atravesar el sendero del perdón, si no es bajo el modo del autocastigo y del autorreproche, si tiene que ver con un proceso, con un trabajo de elaboración, yo podría decir que alguien que se perdona en el sentido de si el perdón está del lado de la aceptación y no está del lado del autocastigo y del autorreproche, podría decir que es un punto de llegada maravilloso, porque abre las puertas de la paz, de transitar como lo que queda de otra manera
como más despojado de todo lo que a lo largo de la vida probablemente lo hizo sufrir, y como decía al final, pudiendo conectarse con el presente, con lo que la vida le ofrece, más allá de lo que pudo o lo que no pudo hacer, de lo que aconteció o de lo que no aconteció. Cuando el perdón es un punto de llegada, me parece que implica, digamos, un cambio psíquico que seguramente permitirá que esa persona, digamos, pueda vivir hasta morir y partir en paz. Silvi, no sé si querés agregar algo. No, ¿Estás de sí. acuerdo? ¿Podés no estar de acuerdo? Sí, no, y lo estaba pensando exactamente del mismo modo. En realidad, yo no sé si el psicoanálisis trabaja específicamente con el perdón. Sí me parece que desde el psicoanálisis el perdón lo podemos pensar desde una doble vertiente, que es esto que planteaba Lu recién. Digo, si el perdón está asociado a una vertiente más superyoica pegada a la culpa, entonces ahí no hay una aceptación de la situación y una elaboración del perdón. Ahora, sí, del perdón. Ahora, ya no desde esta vertiente, sino pensándolo más bien como una modificación en la posición subjetiva, el psicoanálisis también nos permite pensar en otro concepto que es el de rectificación subjetiva, que es la posibilidad de cambiar de posición, ¿sí? De posición subjetiva, y una de las formas de esta rectificación subjetiva puede ser el perdón. Esto que Luz llamaba un punto de llegada. Entonces digo, no sé si desde el psicoanálisis hay como una invitación a trabajar el perdón, pero sí es cierto que el perdón puede ser el nombre de la culpa o puede ser el nombre de una rectificación subjetiva. Muchísimas veces observamos como punto de llegada en los tratamientos que acompañamos, en los seguimientos que conducimos, que alguien, enfermedad mediante, posibilidad certera de morir, cambia su posición, cambia el modo en el que se para mirar la vida, pensar la vida y vivirla. Digo, a esto de alguna manera llamamos rectificación subjetiva, el perdón puede ser una de esas formas. Bueno, muy bien, bueno, muy lindo escucharlas en esta reflexión, y gracias, Marte, por hacer, compartir con nosotros la pregunta, súper compleja además, porque todos estos conceptos seguro Freud no los pensó, no dejó constancia ni elaboración, pensó muchas cosas y hizo un aporte sustancial, y creo que hay un antes y un después del psicoanálisis en la psicología contemporánea, pero bueno, son aportes como hiper específicos. Bueno, ya tenemos que ir redondeando para ser justos con los tiempos. Nos están preguntando dónde se pueden ver las grabaciones, y si yo no recuerdo mal, Lore, esto va a estar colgado en la... Dime. Esto fue transmitido todo el tiempo en vivo a través del Facebook de la ALSP, y eso queda grabado en el Facebook, así que quien quiera volver a entrar lo van a poder ver ahí las veces que quieran, y repasar las partecitas que por ahí quieran rescatar o recuperar. Bueno, bueno, qué placer escucharlas, qué placer estos espacios. La verdad que me llena de emoción ver que en un momento éramos 100 y se mantenía el 100, y nosotros con Lore decíamos qué bueno, ¿no? Llenas de orgullo, porque para nosotros estos son espacios que valoramos un montón, porque de alguna forma es darle un espacio al OPSI, que sabemos que tiene, lo hablamos con compromiso, porque estamos apasionados en lo que hacemos y integramos unidades y trabajamos en esto todo el tiempo, pero qué lindo, estamos conectados con todos los colegas latinoamericanos pensando en conjunto, y bueno, y qué lindo escuchar los aportes y las miradas de cada una de estas corrientes que nos iluminan. Y en psicología paliativa uno
tiene que ser muy ecléctico y usar herramientas y aportes de varios lados, ¿no? Es tan lindo cuando uno comparte espacios en congresos y en actividades y en cursos, porque siempre obtiene algo. Qué lindo tener esa postura de estar abierto al aprendizaje. Es una de las características que valoro mucho, ver gente acá, compañeros de muchos años, y gente muy querida, ávidos, ¿no? de miradas, de reflexiones, que ayuden a pensar a algún paciente, porque estas cosas a todos nos disparan alguna vuelta para algún paciente que lo estamos pensando por ahí. Así que, felices desde la Comisión de Psicología, orgullosísimas de estos espacios. Y Marce, tú eres la tercera. Marcela López Ocio será nuestra próxima ponente desde la corriente humanista, así que les pedimos que entren tempranito, porque vieron que en el Zoom se agota los 100 y después se pasa a la transmisión en vivo. Así que por mi parte, Marce hoy nos prendió una vela en todo el encuentro que nos acompañó, iluminándonos, así que gracias, Marce. Sí, precioso este Gracias. gesto de mucho amor. Ha sido súper lindo el compartir con todos ustedes y los esperamos el miércoles por esta zona del sur. Son las 10, arrancaba a las 19 horas. No soy capaz de decir la hora que es en el resto de Latinoamérica, pero son 2, 3, 1 hora de diferencia, pero por este horario nos vamos a encontrar. Por convención, Anita, nos manejamos con el horario Bogotá, que es donde tiene sede la LCP, es a las 5 de la tarde, hora Colombia. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, un placer. Nos estamos viendo el próximo miércoles con Marce. Que descansen y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.